La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia. Biblia o los libros en griego. En esta ocasión voy a hablar desde el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Torá o el Pentateuco, que es lo mismo. Es el último libro, obviamente. En hebreo se llama Devarim. Y Devarim es prácticamente la segunda palabra que aparece. En el texto en hebreo dice, estas son las palabras. Devarim significa palabras. Entonces el libro realmente se llama así, palabras. Cuando pasó al griego, los griegos le pusieron otro nombre, que es Deuteronomion, que significa la segunda ley. Deutero es dos y nomos es ley. Entonces, por eso tenemos la palabra Deuteronomio. Según la tradición judio-cristiana, el autor es Moisés, pero según los académicos, los que siguen la hipótesis documentaria, fue la escuela deuteronómica quien escribió el libro. Esta escuela se supone que fueron varias personas y esta escuela surgió en el Reino del Norte o Israel antes de la conquista asiria, es decir, más o menos hacia el 722 antes de Cristo o antes de la era común. En cuanto a la estructura, podremos decir que Deuteronomio 1.1 comienza donde terminó Números 36.13, es decir, en los campos de Moab al este del Jordán. Y aquí empieza a hablar un poco sobre los días que fueron desde Horeb o el monte Sinaí hasta Cades Barnea, que dice que fueron 11 días. Y fue en Cades Barnea donde comienza el castigo, que son los 40 años en el desierto. Realmente es la tierra deshabitada, es una tierra seca, una tierra árida. Y solamente tenemos 3 sobrevivientes, que son Josué, Caleb y Moisés. Entonces, el libro de Deuteronomio lo podemos dividir en 3 grandes secciones. La primera sección sería de los capítulos 1 al 4. De los capítulos 1 al 4 tenemos el discurso de Moisés. Y pues Moisés lo que hace es como recordar la historia o todo lo que ya ha ocurrido. Entonces él nombra líderes tribales, recuerda precisamente lo que pasó en Cades Barnea. Recuerden que en Cades Barnea se envía unos espías a mirar la tierra y ellos se dan cuenta que hay gigantes y la gente se atemoriza y hay duda y por eso dice que Dios los castiga y los castiga prácticamente por 40 años. También hay un recuento de la derrota de los reyes Sehón y Og. También un recuento de la división de la tierra al este del Jordán. Y la prohibición de Moisés de entrar a la tierra, ya que Moisés tenía que hablarle a una peña, pero la golpeó. Y por eso perdió la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Y también acá se cuenta que Moisés sube al monte Pisga,
donde Josué es el próximo encargado, el que los va a entrar a la tierra prometida. Hay advertencias contra la idolatría y además se nombran ciudades de refugio al este del Jordán. En la segunda parte del libro de Deuteronomio tenemos más o menos del capítulo 5 al 26 tenemos el recuento de los 10 mandamientos, el mandamiento supremo, que es que solamente hay un solo Dios, que es Yahvé o Jehová. Advertencia sobre la desobediencia. Es explícito de que va a ser un pueblo escogido. Obviamente bendiciones a la obediencia, de recordar a Jehová. También hay un recuento de las rebeliones de Israel, pues para que no vuelvan a hacer lo mismo cuando entren a la tierra. También se habla sobre el segundo par de tablas que Moisés hizo, porque las primeras tablas él las rompió cuando el pueblo pues estaba otra vez cayendo en la idolatría. Se habla sobre la esencia de la ley, la recompensa por el amor y la obediencia, instrucciones sobre el trato con otros dioses, porque cuando ellos entren a esta tierra van a encontrar muchos dioses, muchos rituales. Entonces hay instrucciones de prácticamente destruir esto. Hay instrucciones sobre los apóstatas, es decir, un castigo sobre ellos. También instrucciones sobre el luto, sobre carne pura e impura, el diezmo de los frutos, cancelación de deudas cada 7 años, generosidad hacia los pobres, leyes concernientes a los esclavos, leyes concernientes a los primogénitos de los animales, otra vez instrucciones sobre la celebración de la Pascua, la fiesta de las semanas, también sobre la administración de justicia por medio de jueces y oficiales, y también instrucciones sobre la selección de un rey. También se habla de porciones de los sacerdotes y levitas, que ellos son los encargados del tabernáculo y de los sacrificios. Prohibición de las abominaciones cananeas, otra vez con referencia a la idolatría. También se habla sobre un profeta nuevo que va a ser como Moisés. Se habla también de 3 ciudades de refugio, el límite de las propiedades, las leyes sobre los testigos, las instrucciones sobre las guerras, leyes sobre los homicidios sin resolver, sobre las mujeres cautivas, derecho de herencia de los primogénitos, sobre el hijo rebelde, muchas otras leyes diversas, leyes sobre la moralidad sexual, también instrucciones sobre los que deben ser excluidos de la congregación, también sobre la pureza del campamento en tiempo de guerra, leyes sobre el divorcio, muchas más leyes diversas, deberes matrimoniales del hermano sobreviviente, y también se nombra sobre destruir a Amalek o los amalecitas. Y además se habla sobre primicias y diezmos. Es decir, hay muchísimas leyes en esta parte de Deuteronomio. Ya en la tercera parte, que es de el capítulo 27 al 34, dice que todas estas leyes se escriben sobre piedras. También se habla de las 12 maldiciones en el monte Ebal, y las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. También se habla sobre el pacto renovado con Moab, bendiciones para regresar a Dios, escoger la vida o la muerte. Y acá pues tenemos a Josué como el nuevo líder que los va a entrar a la tierra. La ley debe ser leída cada 7 años. Se predice también la rebelión de Israel y también aparece un cántico de Moisés, el anuncio de la muerte de Moisés y la última bendición que hace Moisés a los israelitas. Y finalmente Moisés muere en el monte Nebo. Entonces, prácticamente el libro de Deuteronomio es un recuento o una recordación de muchísimas leyes
a esta nueva generación. Es decir, la generación que había salido de Egipto, toda murió durante esos 40 años, que eso más o menos empezó digamos que cuando llegaron a Cades Barnea, y los únicos sobrevivientes de esa primera generación fueron Aarón, Josué y Moisés. Y acá pues ya tenemos que Moisés muere. Él alcanza a ver la tierra desde el monte Nebo y allí muere Moisés. Y ya Josué entonces es el nuevo líder y él va a introducir a todo este pueblo a esa tierra pasando el río Jordán. Bueno, pues yo les recomiendo que lean Deuteronomio, pues para que se familiaricen con también estas leyes que son leyes que se han mencionado en los libros anteriores y también para que vean un poco la historia de esos últimos momentos en los cuales pues Moisés ejerció como el gran líder. Bien, espero les haya gustado y nos vemos en otra emisión de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.